Esa noche, el cielo no estaba en silencio. Había algo moviéndose entre las estrellas. Algo que observaba hacia abajo, hacia un mundo aún joven, lleno de vida, de sonidos y de luces suaves. Los ríos corrían puros, los bosques se mecían bajo el viento, y el corazón de los hombres latía sin saber que estaba siendo mirado. En aquel tiempo antiguo, cuando la tierra era todavía inocente, los hombres caminaban libres bajo un sol generoso. Cada amanecer traía esperanza. Cada tarde era música. Pero incluso en medio de esa belleza, algo dentro del cielo comenzó a inquietarse. Los que habitaban las alturas, llamados hijos de Dios, miraron hacia la tierra y vieron a las hijas de los hombres. Las vieron y sintieron una atracción profunda, una fuerza que mezclaba asombro y deseo. Nadie puede decir cuándo ocurrió. Fue como una chispa silenciosa entre dos mundos. Los seres del cielo descendieron, invisibles al principio, pero cada paso que daban los alejaba más de la luz a la que pertenecían. Querían conocer lo que sentían los humanos, tocar lo que ellos tocaban, amar como ellos amaban. Y así comenzó una historia que el tiempo casi quiso olvidar. Los relatos antiguos dicen que estos visitantes no bajaron con violencia, sino con fascinación. Su presencia era como un brillo extraño que cruzaba los valles. Eran altos, majestuosos, envueltos en un resplandor que ningún fuego de la tierra podía igualar. Pero al acercarse a los humanos, ese brillo empezó a apagarse. Lo que era puro se mezcló con lo que era mortal. Lo eterno empezó a sentir hambre, miedo y soledad. De esa unión nacieron seres distintos, seres mitad celestiales y mitad de la tierra. A ellos se les llamó Nefilim, gigantes de fuerza desmedida, de mirada profunda, que caminaban sobre los campos como montañas hechas carne. Su tamaño era imponente y su espíritu indomable. Donde iban, la tierra temblaba. Donde alzaban la voz, los animales callaban. Eran un puente entre dos naturalezas que nunca debieron cruzarse. Los hombres, al principio, los miraban con asombro. Ver a los Nefilim era como ver a los dioses hechos reales. Algunos los siguieron, otros los adoraron, creyendo que traían sabiduría o poder. Pero los Nefilim no comprendían sus propias fuerzas. Construyeron ciudades de piedra, cazaron criaturas enormes, y en su lucha por dominar el mundo, comenzaron a llenarlo de miedo. Su grandeza pronto se convirtió en orgullo, su poder en violencia. Los hijos del cielo, al ver el resultado, comenzaron a sentir culpa. Ellos habían roto las leyes del equilibrio. Lo que nació del amor se transformó en caos. Los días se volvieron oscuros y los hombres empezaron a esconderse. Los ríos, antes claros, se tiñeron de sangre. La tierra se llenó de gritos y el cielo, que antes miraba con ternura, empezó a entristecer. En las noches siguientes, el viento traía historias que se contaban alrededor del fuego. Historias de gigantes que arrancaban árboles como si fueran hierba, de montañas que se movían, de ojos que brillaban en la distancia. Algunos decían que los Nefilim eran castigo, otros que eran ángeles caídos, pero nadie sabía la verdad completa. Solo el silencio del cielo guardaba el secreto. Con el paso del tiempo, los humanos comenzaron a temer a aquellos que antes admiraban. Los gigantes no envejecían como ellos, no conocían el cansancio ni el olvido. Sus corazones se volvieron duros, sus almas inquietas. Algunos comenzaron a enfrentarse entre sí, como si la violencia hubiera nacido dentro de su sangre. Fue entonces cuando la tierra ya no pudo más. La armonía se rompió. Las escrituras más antiguas cuentan que el Creador, viendo toda la corrupción y el sufrimiento, decidió que el mundo debía comenzar de nuevo. Pero antes de eso, el cielo observó en silencio. Dio tiempo, dio esperanza, esperando que algo cambiara. Los hombres siguieron construyendo torres, y los Nefilim, cada vez más poderosos, dominaron los valles y las montañas. La humanidad ya no reconocía sus propios pasos. En los sueños de algunos hombres justos comenzaron a aparecer advertencias, voces que decían que la tierra lloraba, que el cielo pronto se movería. No todos escucharon, no todos quisieron creer, pero hubo uno que sí lo hizo. Su nombre se susurraba con respeto: Noé,
A él le hablaremos más adelante. Por ahora el cielo guardaba su secreto, y los gigantes seguían caminando sobre la tierra. El misterio de los Nefilim no termina en su nacimiento. Ellos representan un límite cruzado, una mezcla de lo divino y lo humano que jamás debió existir. Su historia es la del deseo que rompe lo imposible, la de los ojos que miraron donde no debían mirar, y aunque su tiempo fue corto, su huella marcó siglos enteros. Dicen que el cielo lloró aquella noche en que los hijos de Dios descendieron, no por enojo, sino por amor, porque sabían que lo que comenzaba no podría detenerse fácilmente. La semilla del caos ya estaba en la tierra, y su fruto sería amargo. Los Nefilim serían recordados como los gigantes que vivieron antes del diluvio, pero también como el reflejo de un mundo que quiso alcanzar más de lo que debía. Al final, la tierra no olvidó. Bajo sus montañas y sus ríos, algo quedó dormido. Ecos antiguos, sombras de aquel tiempo en que el cielo miró a la tierra y algo cambió para siempre. Y aunque el viento borre los nombres y los siglos se pierdan, hay historias que siguen vivas, contadas en voz baja por quienes aún creen que los gigantes existieron. A veces, cuando el atardecer pinta de oro las montañas, parece que el cielo recuerda. Entonces, el aire se vuelve más pesado, los árboles guardan silencio, y uno puede imaginar las huellas de aquellos gigantes perdidos, porque antes del diluvio, antes de la gran tormenta, hubo un tiempo en que los hijos del cielo caminaron entre nosotros, y nada volvió a ser igual. El amanecer se abría entre montañas silenciosas y el aire olía a piedra húmeda. Las sombras se retiraban lentamente, revelando huellas más grandes que las de cualquier hombre. Eran tan profundas que atrapaban el agua de la lluvia como pequeños lagos. Nadie sabía con certeza quién o qué las había dejado, pero todos sentían que no eran huellas humanas. En aquellos días, los Nefilim caminaban entre la gente. Su sola presencia hacía que el suelo temblara y los corazones se encogieran. Eran enormes, con hombros anchos como puertas y voces que resonaban como el trueno. Pero más allá de su tamaño, había en ellos algo que los distinguía. Una mirada antigua, como si recordaran cosas que ningún ser humano podría imaginar. Los hombres los contemplaban con una mezcla de fascinación y miedo. Algunos creían que eran protectores, enviados del cielo para enseñarles los secretos de la vida y la naturaleza. Otros los consideraban un castigo, una advertencia viva de que el cielo se estaba alejando. Los Nefilim mismos parecían confundidos entre su poder y su soledad. No pertenecían completamente a ningún mundo. Los más ancianos contaban que los Nefilim podían arrancar un árbol con una sola mano, que podían cruzar un río en pocos pasos y levantar una roca del tamaño de una casa. Pero también decían que dentro de esa fuerza inmensa había una tristeza profunda. No conocían el descanso ni la ligereza de los humanos, y su alma, mitad divina y mitad terrestre, no encontraba paz. Con el paso del tiempo, los gigantes comenzaron a dominar los territorios. Su tamaño les daba ventaja, y su deseo de poder los llevó a construir fortalezas imposibles. Los hombres comunes vivían a su sombra, temiendo su enojo y buscando su favor. En muchas tierras, su nombre se pronunciaba con respeto, pero también con miedo. Hubo ciudades enteras que se rindieron ante ellos. Los Nefilim exigían tributos, alimentos y, a veces, incluso personas. Ellos creían que el mundo les pertenecía, pues decían ser hijos del cielo. Pero su orgullo creció tanto que ya no miraban hacia arriba, solo hacia abajo, hacia la tierra que aplastaban con sus pasos. El amor por la vida se transformó en hambre de dominio. Los hombres intentaron resistirse. Formaron grupos, levantaron murallas y fabricaron armas más grandes de lo que nunca habían hecho. Pero sus lanzas eran como palillos frente a aquellos colosos. La batalla no era justa, y sin embargo, hubo algunos que se atrevieron a desafiar a los gigantes. Se decía que los espíritus del cielo miraban con compasión a esos pequeños hombres valientes. Los relatos hablaban de una época donde la tierra estaba dividida entre el miedo y la esperanza. Los Nefilim no eran iguales entre sí. Algunos aún recordaban su origen luminoso y trataban de proteger a los débiles. Otros, sin embargo, se volvieron crueles y destructivos.
En ellos crecía una rabia difícil de entender, como si odiaran lo mismo que los había creado. Pronto, su violencia empezó a llenar los días. Las montañas se convirtieron en sus tronos, los valles en sus campos de guerra. Ningún lugar era completamente seguro. Las familias huían hacia escondites secretos y el canto de los pájaros dejó de escucharse. La tierra, que antes era hogar, se transformó en un campo donde los gigantes jugaban con el destino de los hombres. Pero incluso los Nephilim, con todo su poder, comenzaron a sentir algo que nunca antes habían sentido: el miedo. En lo más profundo de sus corazones sabían que habían roto algo sagrado. Sus sueños estaban llenos de relámpagos, de voces lejanas que los llamaban por su verdadero nombre. Algunos despertaban en medio de la noche con el deseo de volver al cielo, pero ya era tarde. No había retorno para ellos. Una generación tras otra, los humanos aprendieron a vivir con ellos. Algunos los veneraron, edificando monumentos en su honor. Otros los maldijeron, prometiendo recordar el daño que habían hecho. El mundo se volvió un lugar dividido entre lo que era natural y lo que nunca debió existir. Los Nephilim no desaparecían, pero algo en su interior empezaba a marchitarse. Había gigantes que lloraban frente al fuego, recordando un cielo que ya no podían mirar. Otros se reían de los hombres, creyéndose invencibles. Y en medio de todo, el silencio del Creador crecía, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. El orden del mundo pendía de un hilo, invisible pero a punto de romperse. A veces, los niños preguntaban a sus padres por qué el cielo estaba tan callado. Nadie sabía responder. Algunos decían que los ángeles vigilaban desde la distancia, esperando el momento justo para intervenir. Otros creían que el cielo había cerrado sus puertas por tristeza, y mientras tanto, los Nephilim seguían caminando, cada vez más solos bajo un firmamento que ya no los reconocía. En una de esas noches, un anciano vio en sueños una gran sombra sobre las aguas. Era tan alta que tocaba las nubes y tan oscura que tapaba las estrellas. En el sueño, la tierra gritaba. Despertó con lágrimas en los ojos, sin saber por qué, pero con una certeza en el corazón. Algo grande se acercaba. Algo que haría temblar incluso a los gigantes. El brillo de los Nephilim comenzó a desvanecerse. Aquellos que un día fueron símbolo de admiración se convirtieron en leyenda viva de advertencia. Los hombres los miraban ya no con devoción, sino con recuerdo. Y la tierra, cansada de su peso, parecía prepararse para algo inevitable. Un cambio que borraría la huella de los gigantes, al menos por un tiempo. Aún hoy, hay quienes creen que bajo montañas antiguas duermen los restos de esos colosos, que el viento, cuando sopla fuerte, no es más que su respiración profunda. Quizás sea solo mito, o quizás el eco de una verdad demasiado antigua. Porque aquellos que una vez caminaron entre los hombres no fueron olvidados, y aunque su fuerza desapareció, su historia quedó grabada en la memoria del mundo. No como héroes, ni como monstruos, sino como el recuerdo vivo de un error que tocó el cielo. Cuando los hombres quieran elevarse más allá de lo permitido, bastará mirar las montañas y recordar. Porque no hay grandeza que no cobre su precio. Y el precio de los Nephilim fue el principio del fin. El cielo estaba silencioso. Ninguna estrella se movía. Era como si el universo entero contuviera el aliento, observando lo que la tierra se había convertido. Lo que un día fue un jardín lleno de vida, ahora respiraba cansancio, ruido y sangre. Los hombres ya no recordaban cómo era la paz. Las noches se llenaban de gritos, las ciudades se devoraban a sí mismas, y los gigantes, que alguna vez fueron símbolo de fuerza, se habían vuelto señores del caos. Sus pasos hacían temblar los campos, sus miradas traían miedo, y su orgullo se había convertido en sombra. El corazón del mundo se oscurecía poco a poco, sin que nadie pudiera detenerlo. Los Nephilim ya no eran guardianes ni maestros, se habían convertido en tiranos de tierra y piedra. Su hambre no era solo de comida, sino de poder. Querían más dominio, más territorio, más sometimiento. Y el hombre, débil y dividido, comenzó a copiar sus caminos. La violencia ya no venía solo de los gigantes.
Los humanos también habían aprendido a derramar sangre sin razón. El ejemplo de los colosos había despertado algo dormido dentro de ellos, una chispa de egoísmo, de rabia, de deseo por controlar. Lo que antes se consideraba sagrado se volvió común, y lo que era común perdió su valor. Desde lo alto, los hijos del cielo que aún permanecían fieles miraban lo que ocurría con tristeza. Sabían que la mezcla de sus hermanos había abierto una herida en la creación. No había equilibrio, y cada noche parecía más fría que la anterior. Incluso los vientos parecían llevar lamentos entre las nubes. Bajo el sol, los Nefilim construían templos para sí mismos. Eran monumentos tan altos que el sol se ocultaba tras ellos. En las murallas grababan sus nombres, queriendo que la memoria del mundo no los olvidara. Pero no sabían que cuanto más escribían sus glorias, más cerca estaba su final. Los mares comenzaron a moverse con fuerza. Había un murmullo que crecía en las profundidades, como si algo dormido despertara. Los animales huían sin saber por qué, y el cielo empezaba a teñirse de un gris espeso, casi metálico. El mundo daba señales de cansancio, señales que los hombres y los gigantes no querían ver. Entre los pocos hombres justos, la tristeza era grande. Había familias que aún recordaban los días en que todo era armonía. En las noches se juntaban en silencio, mirando las estrellas apagadas, preguntándose si el cielo los había olvidado. Algunos oraban en voz baja, pidiendo que la tierra tuviera otra oportunidad. Los Nefilim no entendían esas plegarias. Se reían de ellas, convencidos de que eran los verdaderos dueños del mundo. Pero en lo más profundo, algunos sentían una inquietud que no sabían explicar. Escuchaban el viento y creían oír su nombre. Veían la luna y sentían vergüenza. Pero callaban. Orgullosos, seguían adelante. La corrupción no estaba solo en lo visible, estaba en el aire, en la tierra, en los pensamientos. Los corazones humanos se endurecieron como piedra. Ya no había compasión, ni justicia, ni ternura. El amor perdió su raíz y el miedo se volvió la nueva forma del poder. El Creador observaba, paciente, sin prisa, pero con un dolor que solo el silencio podía albergar. El plan de la vida había sido deformado, y el mundo, su creación más hermosa, se estaba consumiendo. Pero incluso entonces, todavía había esperanza. Un hilo delgado, casi invisible, mantenía encendida una pequeña luz en medio de la oscuridad. Esa luz estaba en los corazones de unos pocos. Hombres y mujeres que aún creían que la bondad era posible. No eran fuertes ni poderosos. No poseían reinos ni espadas. Pero guardaban una fe silenciosa, una que el mal no podía dominar. Y el cielo los observaba con cuidado. Mientras tanto, los Nefilim continuaban su reinado sin medida. Algunos se enfrentaban entre ellos, destruyendo lo que antes habían construido. El orgullo se volvió guerra, la guerra se volvió ruina. La tierra, manchada y cansada, comenzó a gritar sin voz, reclamando justicia. Y el cielo escuchó. Hubo relámpagos sin lluvia, truenos sin tormenta, señales que el mundo no comprendía. Los gigantes levantaron sus rostros hacia el firmamento, buscando respuestas que no llegaban. Por primera vez sintieron un temor antiguo. Algo más grande que ellos volvía a moverse. Los hombres comenzaron a huir de las tierras de los Nefilim. Algunos cruzaron montañas, otros se escondieron en cuevas, buscando un rincón donde el cielo todavía pareciera claro. Se hablaba de que pronto vendría un cambio. Nadie sabía cómo ni cuándo, pero todos lo sentían en el corazón. Algo en el aire había cambiado. En la cima de las montañas, los gigantes miraban los relámpagos y callaban. Recordaban el brillo del cielo del que una vez descendieron. Y en ese silencio, algunos comprendieron lo que habían perdido: el alma. Ya no formaban parte del cielo, pero tampoco pertenecían a la tierra. Eran sombras que habitaban entre dos mundos que ya no los querían. El corazón oscuro del mundo latía fuerte, como si esperara el golpe final. Y lo que vendría después sería una lluvia nunca antes vista. Una limpieza, una decisión del cielo. Pero aún faltaba un poco más de tiempo. El último hilo de esperanza todavía no se había roto. Un hombre seguía escuchando.
Un hombre llamado Noé. La noche cubrió la tierra con un manto espeso, y el viento sonaba como un suspiro largo, lleno de tristeza. Los gigantes dormían, los hombres callaban, y el cielo preparaba su respuesta. Porque cuando la creación se oscurece por completo, el cielo nunca permanece en silencio por mucho tiempo. Lo que estaba por venir cambiaría todo para siempre.